Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. 2010, la batalla de Osaka, capital de Japón. Mientras el bloqueo naval mata de hambre a la gente y las pesadas divisiones blindadas ingresan a los suburbios, los últimos rezagos de la resistencia se preparan para librar su batalla final. Esta vez será independencia o muerte. 250 años antes, el Imperio Británico colonizó sin esfuerzo a Japón. Los británicos aprovecharon la larga guerra civil que dividió al país. Oprimidos por tanto tiempo, privados de su cultura y de su libertad, los japoneses llegaron hoy al punto de no retorno. Inspirados por el espíritu de sus antepasados, los samurái, ahora prohibidos, sacarán sus katanas y lucharán hasta la muerte para entronar a su emperador en el exilio. Pero nada de esto sucedió. 400 años antes, un pequeño grano de arena desencadenó una serie de eventos que permitirán a Japón salir de sus guerras civiles y entrar en una nueva era. Sekigahara, la batalla del samurái. 1597. Un general japonés de apenas 15 años es humillado por una derrota militar. Su nombre es Hideaki. 21 de octubre de 1600. En el fragor de la batalla, el general Ieyasu ordena a sus hombres disparar contra un aliado indeciso. 3 años después, Ieyasu se convierte en shogun, el líder indiscutible de todo el pueblo japonés. Estos 3 eventos relacionados conducirán a un Japón unido a 250 años de paz civil. Veamos cómo. Estamos en el siglo XVII, en un territorio cubierto de montañas, sacudido por los terremotos y dividido en una multitud de islas. La tierra del sol naciente, Japón. Este es el periodo de los shogun, el periodo de los sengoku y los samurái. Durante este periodo, Japón es una civilización importante. Más de 10 millones de personas viven en las 3 islas principales, Honshu, Kyushu y Shikoku. En este Japón, el objeto más preciado no mide más que unos pocos milímetros. Un grano de arroz. El arroz es la base del sistema económico y social. Debido a que alimenta a la población, el arroz define la riqueza de cada individuo. Cuanta más tierra poseas para cultivar arroz, más alto rango tendrás en la sociedad. Entonces, la posesión de muchas tierras garantiza mucho poder. Es el caso de los conocidos como daimyo. Estos son señores locales con sus castillos y sus propios ejércitos. La mayoría de las tierras del país les pertenece, entonces son muy poderosos. En esta forma de organización política, el papel del emperador es puramente simbólico, el de guía espiritual para la nación. El verdadero poder está en manos del shogun, una especie de general supremo a quienes todos deben obediencia. Shogun. Entonces, el gobierno de Japón depende de un delicado equilibrio, un reparto de poder entre el poder central del shogun y el poder local del daimyo. Para lograr esto, ambas partes necesitan la última pieza en el tablero de ajedrez de la sociedad, una clase militar de guerreros profesionales, los temibles samurái.
Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Por ejemplo, divirtámonos comparando a Japón con la Europa de la Edad Media. En ambos casos, un solo soberano, pero con una autoridad muy diferente. En Francia, el rey tiene todo el poder. Él es un monarca absoluto. En Japón, el papel del emperador es apenas representativo. En ambos lados, el poder reside en la posesión de la tierra. Pero en Europa, esto se organiza en torno a los lazos familiares y en Japón a los clanes. En Japón, la maquinaria de asedio apenas se desarrolla. Como resultado, los castillos a menudo están hechos de madera, a diferencia de los castillos de piedra de Europa. Los caballeros y los samuráis tienen muchos aspectos en común. Usan armaduras, montan caballos y viven solo para la batalla. Leales a un señor, obedecen un código de honor feroz. Usar una espada o una katana es un honor. Una gran diferencia: la actitud hacia la muerte. Un samurái no puede vivir bajo la carga del deshonor, y si fracasa, elige suicidarse. En Japón, como en Europa, el ejercicio del poder es una cuestión de equilibrar las fuerzas entre el poder central y los señores locales. A veces, este equilibrio podía alterarse, entonces el país caía en el caos. En la guerra civil, los clanes se destrozan por el poder y los castillos son quemados. Durante un siglo Japón no tuvo gobernante y solo conoció la guerra. Es el terrible periodo Sengoku. Sengoku, 1467-1603. El conflicto y la traición están a la orden del día, llegando al corazón mismo de los clanes. Sin un poderoso shogun que gobernara Japón, los señores de la guerra se aprovechan y luchan entre sí por la supremacía. Finalmente, uno de los señores de la guerra logró detener esta locura. Hizo que la gente actuara con sensatez y se convirtió en jefe del gobierno, Toyotomi Hideyoshi. Pero la paz es tediosa para los ejércitos. Después de un siglo de lucha interna, solo conocían la guerra. Para evitar que lucharan dentro del país, los guerreros son enviados a trabajar en el extranjero. Y entonces Japón decide invadir a un viejo enemigo: Corea. Es el momento en que tres actores principales en nuestra historia entran en escena. La invasión de Corea significa una derrota rotunda. Los comandantes están en desgracia, y en particular el joven Hideaki. El joven e inexperto comandante es víctima de las maniobras políticas del oportunista Mitsunari. Este último, un mejor administrador que el comandante militar, está listo para jugar cada carta en su poder para lograr sus fines. Humillado por la derrota en Corea, Hideaki encuentra un solo hombre que lo defienda de los demás. Estratega maestro, Tokugawa Ieyasu, considerado el más grande de los comandantes samuráis y un general afortunado. Mitsunari y Ieyasu no tienen una buena relación, pero tienen algo en común: su ambición, que pronto explotará en la escena. El jefe del gobierno que mantuvo unido al país con mano de hierro durante años enferma y muere. Su hijo, aún muy joven para gobernar, no puede evitar las intrigas políticas y las maniobras militares. La lucha por el poder comienza. Mitsunari se declara protector del joven heredero, pero Ieyasu no se deja engañar y decide rebelarse. Para todos los señores de Japón llegó la hora de elegir: permanecer fieles al poder y seguir a Mitsunari,
o unirse a la rebelión de Ieyasu. Una vez más, el país se desmorona. Tomar decisiones. A menudo en la historia de la humanidad, los hombres han debido tomar decisiones cruciales sin estar seguros de las consecuencias. En el Japón medieval, debes alinearte con Mitsunari porque representa continuidad de poder y la legitimidad. ¿O debes apoyar al oponente del poder establecido, Ieyasu, porque es más carismático y más competente? Avancemos varios siglos hasta la década de 1940. El ejército francés acaba de ser destruido por los tanques alemanes. El país está dividido en dos. Para lidiar con esta debacle, el poder es transferido al mariscal Pétain, el héroe de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su autoridad no es reconocida por todos, en particular por el general de Gaulle, que se niega a capitular ante los alemanes. El ejército francés debe tomar una elección: legitimidad con Pétain o rebelión con de Gaulle. La mayoría de los militares decide respaldar al viejo mariscal por lealtad y patriotismo. Si el ejército hubiera elegido a de Gaulle, Francia podría haber continuado la lucha gracias a sus fuerzas coloniales. De Gaulle será considerado un rebelde. Continuemos nuestra historia. Japón se somete de nuevo a fuego y acero. Hideaki, aunque ya fue humillado por Mitsunari, se une a las fuerzas leales. Pero él no ha olvidado la bondad de Ieyasu. Cara a cara, dos ejércitos de igual poder. El de los rebeldes, liderado por Ieyasu, y el legítimo, a las órdenes de Mitsunari. Los dos enemigos pasan varias semanas maniobrando, sitiando castillos, tomando ciudades y reuniendo aliados. Cada bando tiene una oportunidad de ganar y el triunfo en batalla no puede darse por sentado. Pero la confrontación final no se puede evitar. Tendrá lugar en un valle de laderas empinadas, en el pueblo de Sekigahara. Mitsunari llega primero y despliega a sus tropas a un terreno elevado. Su táctica es sencilla: esperar en el terreno favorable hasta que Ieyasu ataque. Luego contraatacará al rebelde por sus flancos con el apoyo del joven Hideaki. La lluvia cae en el campo de batalla toda la noche. El suelo está empapado. Agotados, los soldados de Ieyasu toman posición en la oscuridad en el centro del valle. Para Ieyasu, la noche es larga. Unos días antes recibió un mensaje secreto del joven Hideaki. En la carta, el joven general anuncia que en el corazón de la batalla cambiará de bando y luchará junto a él. Esta alianza podría representarle una victoria, pero ¿es un truco? ¿Puede confiar en Hideaki? Solo hay una forma de descubrirlo. Es un choque titánico, un combate despiadado, duelos heroicos y un resultado incierto. Ningún ejército es capaz de superar al otro. Las fuerzas de Ieyasu comienzan a debilitarse. Aquí es cuando a Hideaki se le da la orden de cargar contra el flanco rebelde. Este ataque debería significar la victoria de los leales. Pero Hideaki no avanza un centímetro. Tampoco sus 15,000 hombres. El líder de 19 años tiene el futuro de Japón en sus manos y enfrenta una terrible decisión. ¿Debería seguir su lógica y apoyar a Mitsunari, el hombre que una vez lo humilló? ¿O debería escuchar su corazón y unirse a Ieyasu, el hombre que siempre lo apoyó? En los campamentos, los principales generales esperan el veredicto del joven.
Pero Ieyasu no es el hombre que se sienta a no hacer nada. Decide forzar la mano del destino. Ordena a sus hombres disparar contra las tropas de Hideaki. A su favor o en su contra, el joven tiene que decidir. Una maniobra insana, pero funciona. En lugar de contraatacar, el joven general entiende el mensaje. Obedeciendo a su corazón, carga contra las tropas de Mitsunari y decide el futuro de Japón. Ieyasu ordena fuego sobre Hideaki. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. Ieyasu ganó la batalla por poco gracias a la traición de último momento del joven Hideaki. Para obligarlo a elegir, ordenó a sus tropas disparar. Pero podría haber producido el efecto opuesto y haber perdido la batalla. ¿Qué hubiera pasado si Mitsunari sale victorioso? Mitsunari no era muy querido. Ni sus hombres, ni sus aliados. La paz no se habría mantenido y Japón se habría sumido en una guerra civil. La guerra constante habría debilitado al país. Las hambrunas habrían llevado a una caída en la población. Nadie habría podido resistir a los colonizadores europeos y Japón habría corrido la misma suerte que Singapur, Birmania o Hong Kong. Se habría convertido en una colonia británica. Y entonces los japoneses no habrían atacado a Estados Unidos en Pearl Harbor en 1941 y se habrían mantenido al margen durante la Segunda Guerra Mundial. No se habría convertido en la superpotencia que cambió el resultado de esa guerra. El Pacífico se habría convertido en británico. Pero volvamos a la batalla de Sekigahara. Seis horas de lucha, 30.000 muertos. La batalla más sangrienta de la historia del Japón medieval. Después de su derrota, Mitsunari es capturado y decapitado. Y Ieyasu se convierte en el nuevo e indiscutible señor de Japón. En 1603, recibe el título de Shogun de manos del propio emperador. Con inmensa autoridad, Ieyasu impone un estado verdadero y protege a Japón de su antiguo demonio, la guerra civil. Para frenar los poderes de los señores locales, ordena la destrucción de muchos castillos. Para controlar mejor a los señores, les ordena residir regularmente en su ciudad, Edo, la nueva capital que pasará a llamarse Tokio en 1868. Al mismo tiempo, las fronteras son reforzadas. Las minas y el comercio exterior están bajo su control. Se enfatiza el desarrollo urbano y agrícola. Luego de legitimar su toma del poder, Ieyasu ofrecerá a Japón 250 años de paz y desarrollo. Se abre una nueva era para Japón. El periodo Edo. Periodo Edo, 1603-1868. Los ganadores escriben la historia. Como fundador de un régimen que gozó de 250 años de paz, Ieyasu fue naturalmente glorificado. Pero ¿y si hubiese perdido? Su nombre significaría traición. Su clan habría sido deshonrado. Retrocedamos 1600 años. César es apenas un general y toma una decisión similar. Abraza la ilegalidad al marchar sobre Roma con sus legiones para tomar el poder. La derrota significa una muerte segura con deshonra. Pero la apuesta vale la pena. César se convierte en el nuevo gobernante de Roma.
Aclamado por la gente, él es la encarnación de un líder, hasta el punto que su nombre ingresa en el lenguaje. César, sinónimo de emperador. Más tarde se convertirá en Kaiser y zar. El camino fue diferente para Augusto, el sucesor de César. Augusto es discreto y pragmático. Es un hábil político, manipula la opinión pública. Sus complots eliminan a los rivales de manera más segura que las campañas militares. Ese es el oficio de sus generales. Su reinado de 40 años convierte a Roma en un vasto imperio. Pero Augusto nunca será amado como lo fue César. La realidad histórica a menudo es más compleja de lo que parece, incluyendo al radiante Japón del periodo Edo. Aunque el periodo Edo fue de paz duradera, también tiene su lado oscuro. 50 años antes de la batalla de Sekigahara, un barco portugués tocó por primera vez tierra en Japón. Trajo consigo armas de fuego y cristianismo. Y solo unos pocos años después, el arcabuz se convirtió en el arma esencial en el campo de batalla y 300.000 japoneses se convierten al cristianismo. Se dice que un capitán español encallado en Japón alrededor de 1597 se jactó de que los misioneros fueron un primer paso útil para la conquista. Después de mostrar primero una cara de bienvenida al cristianismo, Ieyasu finalmente lo prohibió y persiguió a quien tratara de resistirse. A todos los europeos se les prohibió la residencia. Los mismos japoneses ya no podían abandonar el archipiélago. El comercio exterior estaba prohibido. Cualquier infracción era castigada. Japón se encerró y entró en un largo periodo de aislamiento. Solo se abriría cuando fue obligado 2 siglos después. En julio de 1835, 4 buques de guerra estadounidenses ingresaron al puerto de Tokio y obligaron al emperador a liberar el comercio. Y entonces Japón se abrió por la fuerza al resto del mundo. Pero esa es otra historia. La historia nunca es negra o blanca, sino con tonalidades de gris. El periodo Edo fue una larga paz y desarrollo civil, pero también de cambio interior y racismo. Su instigador fue un hombre ambicioso que tomó el poder por la fuerza, pero lo ejerció con sabiduría. Entonces es difícil decir si sus acciones tuvieron un efecto positivo o negativo. Y está lejos de ser un caso aislado en la historia de la humanidad. Alejandro Magno quería construir un imperio universal donde todos los pueblos fueran iguales, pero destruyó las ciudades de Tebas y Persépolis. César redistribuyó las tierras de cultivo entre la gente y empujó a la República Romana al estado de imperio. Pero para hacer eso, sumió a su país en una terrible guerra civil. Napoleón puso fin al terror de la Revolución Francesa, pero sus guerras devastaron Europa. Stalin pudo unir al pueblo ruso y vencer a los nazis, pero a costa de millones de vidas. Para el mundo, Estados Unidos es el símbolo de la libertad, pero hasta el día de hoy es el único país que ha usado una bomba nuclear contra civiles. La humanidad es capaz de lo peor: exterminar a millones de personas, causar la extinción de miles de especies de animales y plantas, de oprimir, mentir y destruir. Pero también es capaz de lo mejor: crear,
proteger, amar. Como un niño crece y adquiere madurez siglo tras siglo. La historia de la humanidad está cargada de errores, pero es rica en experiencias. La perfección rara vez se encuentra en los actos de los hombres, pero a veces sí en sus intenciones.